Hola familia, qué gusto saludarles, qué gusto poder acompañarles en estos 7 días de ayuno. Como ya saben, nuestra familia en la fe termina el año haciendo 7 días de ayuno. Así como arrancamos el año con esta cadena de ayuno para consagrar el año al Señor y así presentarle nuestros planes y nuestras peticiones. Bueno, como hijos agradecidos que no solamente se acercan a pedir, sino también a agradecer, pues también terminamos el año con 7 días de ayuno para agradecerle al Señor, para hacer un balance, para hacer ajustes y para preparar el corazón, por supuesto, para lo que está por venir para el 2026. Bueno, les recuerdo, antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, nuestra agenda de este ayuno. Bueno, de lunes a viernes vamos a estar conectados como siempre a las 5 de la mañana con nuestro líder Jimmy en el devocional. Le animamos que se siente juiciosito, abra su Biblia, la lea, saque su cuaderno y haga juiciosamente su devocional. A la 1 de la tarde vamos a estar conectados también con nuestro líder Jimmy en una conexión mundial. Vamos a tener nuestra fuerza unida de oración todos juntos, los que se puedan conectar a esa hora, súper. Y vamos a cerrar estos 7 días de ayuno, más concretamente de lunes a viernes, con este seminario que arrancamos hoy, un seminario que hemos denominado Escogidos y Enviados en Unidad, un material muy hermoso que estaremos estudiando en todas nuestras sedes del ICT a nivel mundial. Y bueno, les recuerdo que el reto de ayunar es una disciplina espiritual para todos los hijos de Dios que anhelamos crecer en nuestra fe, donde más concretamente usted puede leerlo en Isaías 58, las características del verdadero ayuno, pero quisiera resumírselo de esta manera. En el día de ayuno le exigimos más a nuestro espíritu, más tiempos de buscar a Dios, más tiempos de orar, de leer la Biblia. Le exigimos a nuestra alma más tiempos de conectar con la familia, más tiempo de conectar con aquellos que nos necesitan o con aquellos, nos dice Isaías 58, que nos queremos esconder, que nos cuesta relacionarnos, pero que es necesario. Dice Isaías, me da risa leerlo porque el Señor a veces es muy cómico. No te escondas de esos familiares en el día del ayuno, ¿sí? Entonces le exigimos a nuestra alma, pero también le exigimos a nuestro cuerpo. Y vamos entonces a preparar nuestra nevera. Si no la ha preparado todavía, le animo hoy domingo a que la prepare para que ojalá usted tenga una dieta diferente, una dieta más liviana, que le permita pues ser un poco más ágil. Les recomendamos siempre el ayuno de Daniel, que es a base, o mejor con base en legumbres, en frutas, en verduras. Que estos 7 días haya un cambio en su vida espiritual, en su vida emocional y en su área física. Bueno, con esto en mente, ya habiendo dado todos estos aspectos de este ayuno que vamos a tener, arranquemos con este seminario, Escogidos y Enviados en Unidad. Hoy vamos a hablar del apóstol como escogido de Dios, el apóstol como escogido de Dios. Y para arrancar yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, poniéndonos la mano en el corazón, hubiésemos descalificado a varias personas de la historia bíblica? Si nos hubieran puesto a escoger, pues yo personalmente no hubiera pensado que Rahab, esta mujer que la Biblia nos narra era una prostituta, pues yo quizá la hubiera descalificado para ser un ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Quizás también hubiera descalificado a Moisés, que tenía en su hoja de vida pues un asesinato, un hombre tan iracundo en un momento de ira nos narra la Biblia, mató a un egipcio. Y pues bueno, una persona que le cuesta tanto controlar sus emociones para que lo escojan para ir a lidiar con un pueblo rebelde y cruzarlo por el desierto y luego estar 40 años con ellos. Bueno, yo también hubiera descalificado a Moisés.
O quizás hubiera descalificado a Timoteo para reemplazar a Pablo. Pablo era un hombre pues ya maduro, un hombre con una experiencia y trayectoria ministerial muy grande, muy ya respetada por la iglesia, y poner a un jovencito como Timoteo, pues de pronto yo tampoco hubiera hecho eso. Pensemos en Abraham, ¿sí? Un hombre que en el comienzo, pues la Biblia nos narra también sus profundos desaciertos como esposo, como siempre les he dicho, cómo me impacta leer él, cómo muchas veces pensó primero en él que en el bienestar de su esposa. Bueno, quizás usted tiene otros personajes que usted dice, uy, no, yo no hubiera puesto a este. Pero eso sigue sucediendo hoy. Quizás usted hoy mira a su alrededor, mira hacia arriba, es decir, a los líderes, y usted a muchos descalificaría, de pronto por la forma como hablan, por la forma como se ven, por los desaciertos que usted puede ver desde su experiencia, desde su conocimiento, o miramos hacia abajo a los que están bajo nuestra tutela, llámese familia o ministerio, y también pues podemos decir fácilmente, o sea, no, yo con estos no voy a conquistar el mundo, yo con estos no voy a poder avanzar, sí, esta familia que me tocó. Quizá también descalificaríamos a muchos en el hoy de nuestra vida. Y también quisiera preguntarle cuántas veces usted mismo se ha descalificado, de pronto por sus errores, de pronto por sus desaciertos en la vida, de pronto porque usted mira hacia atrás o mira su presente y de pronto hay muchas cosas de que avergonzarse o muchas situaciones en las que usted debería estar dando fruto y no lo está haciendo. Y entonces usted, sin darse cuenta, también ya se ha descalificado del plan de Dios, como apóstol, como aquella persona que juega un papel protagónico en la historia de la salvación para la humanidad. Bueno, hoy vamos a meditar en esto, vamos a ahondar un poco en estas preguntas que son muy válidas, y en estas respuestas que también pueden ser muy honestas de parte nuestra. Pero lo cierto es que ningún ser humano, desde el Génesis hasta nuestros días, ningún ser humano fue escogido por Dios por obras, ¿sí? El Señor en ninguna parte de la Biblia nos deja ver que Él miró la hoja de vida de cada uno en los tiempos bíblicos, como tampoco lo hace hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no miró nuestra hoja de vida y dijo, está como que es buena gente, ¿cierto? Está como que es juiciosa, como que es el que sí va a desarrollar las habilidades, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos la idea que Noé era muy bueno, ¿sí? Y por eso el Señor salvó a Noé. No. Hagamos la lectura en Génesis 6 del 5 al 8. Quisiera arrancar esta meditación con la historia de Noé. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí el Señor está manifestando me arrepiento. En el original significa se dolió. Dios se dolió de ver lo que estaba viendo, ¿verdad? Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa halló gracia? No significa que el Señor miró la vida de Noé y dijo, se merece que yo lo salve. No. Gracia significa regalo. Dice la Biblia que el Señor miró a Noé y decidió darle el regalo
de vivir una vida diferente, de ser llamado por Dios. Y así es, que entonces empieza a narrar la Biblia que Noé recibe este llamado del Señor, este regalo a ser protagonista de la historia de la humanidad, y él acepta, él dice, sí, yo te creo, y te creo y te creo, y construyó el arca y empezó a caminar rectamente delante del Señor. Quisiera recordarle esta historia para decirle a usted, ninguno se ha salvado porque lo merezca. Ninguno ha sido llamado por Dios para ser un pueblo especial porque hizo méritos. No, ha sido un regalo desde el principio hasta nuestros días. Un regalo que Dios le quiso dar a Noé, pero que también le quiso dar a usted y a mí. Y si usted está escuchando este devocional, si usted está escuchando esta meditación en este día de ayuno, quiero decirle que igual como Noé, usted halló gracia en los ojos del Señor. El Señor quiso darle el regalo a usted de ser su hijo, de ser su apóstol, de escribir una historia diferente en la vida de su familia. Pero ¿qué es un apóstol? Vamos concretando. El término apóstol específicamente significa enviado. Enviado por el Señor, por supuesto. Y cuando nosotros leemos Mateo 28 del 18 al 20, les recuerdo este hermoso pasaje que la Biblia nos narra, la gran comisión. Sí, recordemos que este es el mandato de la gran comisión. Permítame, lo estoy abriendo aquí. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, antes de partir, ascender a los cielos después de la resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, este es el mandato de amor que el Señor le dio a los apóstoles. Y a muchos, no estaban ahí solamente los 12, estaban muchos ahí, pero que también nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros que nos hemos encontrado con Jesucristo. Nos dijo y nos envió. ¿Para qué? Para irle a enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos recibido. Eso es formar discípulos a la luz de la Biblia. Y bueno, todos los que creemos en Jesucristo y hemos recibido esa gracia de Dios, pues no es un regalo para ser una figura decorativa. El Señor no le dijo a Noé, bueno, tú hallaste gracia, entonces pues ahora vive una vida diferente y sé feliz con tu familia. No, vas a construir un arca, ¿sí? Y vas a salvar tu familia y los animalitos, y había un plan, ¿cierto? El Señor no nos dio esa gracia, ese regalo para quedarnos ahí estáticos, ¿no? Él con esa gracia, ese regalo de ser sus hijos, nos entregó un plan. Este es el plan. Yo te salvé para que cumplas este plan, ¿sí? No para que vivas como quieras, no. Yo te salvé y te di el regalo de mi paternidad, te di el regalo de mi presencia, te di el regalo de mi perdón, te di el regalo de un nuevo propósito, te di el regalo de la vida eterna para que cumplas este plan, ¿sí? Y el plan es la gran comisión, es ir y hacer discípulos. Eso hace un hijo obediente como Noé. Y entonces nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:1. Miren tan bonito como el apóstol Pablo se refiere a sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El llamado en este día de ayuno es que usted y yo entendamos que independiente de lo que usted pueda ver en su vida,
usted y yo hemos sido enviados por el Señor, por voluntad de Dios, hemos sido llamados apóstoles. Y Él nos envía, Él no nos envía solos, Él nos envía con Jesucristo. Y por eso ahorita leamos tan bonito en Mateo 28 cuando Él les dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros le decimos al Señor, como nos enseña la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, significa vivir el apostolado, porque el deseo de Jesucristo que habita en mí es cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que muchos le conozcan, que muchos hogares sean restaurados por nuestro Señor Jesucristo, que muchas personas puedan vivir lo que usted y yo hemos vivido. Entonces, cuando yo entiendo qué significa recibir a Jesucristo, no significa lo que Él va a hacer para mí, sino lo que Él va a hacer a través de mí en otros. Eso significa recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, abrazar también el legado, no solamente de su perdón, de su presencia, su propósito, de la vida eterna, no, abrazar el legado del apostolado. Y entender que no estamos solos, que quizás usted y yo muchas veces nos podemos sentir incapaces o que no tenemos las herramientas para enfrentar ese llamado, pero ahí es donde viene la fe, porque Él dijo que Él estaría con nosotros, que Él nos va a acompañar en ese proceso todos los días. ¿Para qué somos enviados? Bueno, la Biblia es muy clara a lo largo de la Biblia. Fuimos enviados por nuestro Señor Jesucristo para guardar su palabra como Él lo hizo, para hacer luz del mundo, para permanecer en Él, para permanecer en su palabra, para honrarlo a Él, para hacer su voluntad, para glorificarlo a Él. Para eso es enviado el apóstol, ¿sí? El apóstol no fue enviado para agradarse a sí mismo. El apóstol no fue enviado para agradar al mundo ni los deseos de este mundo. El apóstol fue enviado para agradar al Padre. Y así como Jesucristo lo hizo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, ahora habitando en nosotros, si es que usted le ha invitado, por supuesto, porque por ahí tenemos que arrancar. Acuérdese que Jesucristo habita en el corazón de aquel que le invita, ¿sí? Nos dice la palabra del Señor que Él toca la puerta de nuestros corazones y que cada uno de nosotros decide abrirle la puerta de su vida al Señor. Y cuando usted se la abre, pues Él entra a morar en su vida, la Trinidad entra a morar en su vida. Y Jesucristo quiere seguir haciendo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es el apostolado. Y por eso una de las marcas que uno ve en una persona que ha recibido a Cristo y que se está dejando gobernar por Cristo es el anhelo de servir al Señor, porque es que eso es lo que quiere hacer el que habita en mí, servir al Señor. Y esto nos lleva a una última reflexión, familia. En cuanto al apostolado, el apostolado no cuestiona a aquel que lo escogió. El apóstol no cuestiona el lugar donde es enviado, como tampoco el apóstol no cuestiona la misión que se le entrega, porque el Señor no nos mandó aquí a hacer nuestra voluntad, ni siquiera Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, lo hizo. Él fue muy claro, y en los evangelios leemos varias veces: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces, entender que yo fui enviado por el Señor significa entender que el apóstol no cuestiona, vuelvo y le repito, aquel que lo escogió. El doctor Chamorro, el fundador de esta familia, tenía una frase que siempre recuerdo con mucho amor. Si tú crees en mí, le decía al Señor, si tú crees en mí, yo creo en ti, que crees en mí. A veces usted puede mirarse a usted mismo y decir: no,
yo no tengo las características como seguramente le dijo Moisés al Señor. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando el Señor le hace el llamado a Moisés? Le dice, no, yo no soy el personaje para eso. Igual que lo hizo Gedeón, ¿sí? No, o sea, yo soy el más pequeño, yo soy el más débil, el de menos recursos. Yo no soy el personaje para liberar al pueblo de Israel. Como seguramente Timoteo, vemos en las palabras de Pablo que seguramente le manifestó sus temores frente al reto que tenía de reemplazar a Pablo cuando fue preso. Seguramente es nuestro caso. O seguramente pues usted también cuestiona a otras personas que Dios ha escogido en el plan de salvación. Pero recuerde esto: si Dios creyó en usted, si Dios creyó en ellos, en su soberanía, crea en Dios, que cree en usted, que ha creído en todos esos seres humanos imperfectos que hacemos parte del ministerio del Señor, que hacemos parte del apostolado, todos nosotros. Entonces, no pierda de vista que cuando usted entiende que todos fuimos llamados por gracia como un regalo, que somos enviados por Dios, escogidos por Dios para hacer lo que Él quiere que hagamos, pues no cuestionamos a aquel que nos escogió a nosotros y que escogió a los que le rodean. Pero también el apóstol no cuestiona el lugar a donde fue enviado, ¿sí? El pueblo de Israel cuestionó la tierra. Recordemos que cuando llegan ya a la tierra prometida, ellos dicen, no, a esa tierra no vamos a ir, eso está lleno de gigantes. Y ya otros se habían quedado atrás y dijeron, no, más bien nos quedamos aquí, en esta parte, esto aquí. Recordemos que 2 tribus se quedaron y no quisieron seguir a la tierra que Dios les había entregado. No, el apóstol no cuestiona la tierra a donde es enviado. Y pregúntese cuánto a veces de nosotros tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque de pronto yo sí cuestiono el lugar donde estoy muchísimo, el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, la iglesia en la que estoy, la familia, qué sé yo. Pero el apóstol tiene que madurar, tiene que llegar a un momento donde diga, pues quizá humanamente no es lo que yo quisiera, pero es que fue lo que Dios escogió y Dios escogió lo mejor. Y Dios me va a mostrar su gloria y Dios me va a mostrar su poder en lo que Él escoja. El apóstol no cuestiona el lugar donde es enviado, sino que le dice, Señor, ayúdame. Veo muchos gigantes, muchísimos aquí donde estoy. Ayúdame, dame la sabiduría, dame la fortaleza. Heme aquí para que tú construyas lo que quieres construir a través de mí. El apóstol, el que entiende la gracia de Dios, el que entiende el llamado de Dios, el que entiende que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere, pues tampoco cuestiona la misión que le es entregada. Y aquí quisiera recordarle a Jonás, ¿sí? El Señor le dijo, me haces el favor y vas a Nínive, porque yo tengo misericordia de los ninivitas, y vas y les hablas. Y Jonás dijo, no, a mí no me parece. A mí no me parece que quiera salvar a los ninivitas. Los ninivitas eran un pueblo que le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Y en el corazón de Jonás, pues no merecía. Y hoy también quisiera en este día de ayuno que reflexionemos con respecto a la misión que se nos ha entregado. No se trata de lo que nosotros pensemos. Quizá usted como Jonás puede mirar a su alrededor y puede decir, no se lo merece. No se merece que
que yo vaya y haga lo que Dios me está pidiendo hacer. Esa persona no merece tener lo que tiene, estar donde está, eh, recibir lo que recibe. Pero eso no le compete a usted. Dios da a quien quiere lo que quiere. Cada uno de nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios nos dio a nosotros, en cómo lo vamos a usar para la gloria del Señor, en cómo lo vamos a multiplicar, en cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, cómo vamos a ser parte de ese plan maravilloso de salvación, cómo vamos a vivir ese apostolado. Y si el Señor quiso bendecir a los ninivitas, aunque no se lo merecían, aunque habían sido muy malos con el pueblo de Israel, pues Jonás no tiene nada que opinar, no le quedó más remedio que ir. Y qué bueno que nosotros terminemos el año dejando de cuestionar, dejando cuántas cosas podemos estar perdiendo nosotros por cuestionar. El que es apóstol, el que entiende la gracia de Dios, no cuestiona tampoco la misión, pero tampoco cuestiona las personas alrededor de la misión. Por ejemplo, yo pensaba en Pablo, cuán difícil pudo haber sido para él después de matar tantos cristianos. Cuántos a su alrededor cristianos no cuestionaron el apostolado de él, y era pues más que natural, ¿verdad? Pero hubo un momento donde la iglesia tuvo que madurar y decir, bueno, si a Dios le plació perdonarlo, darle la gracia de escogerlo y convertirlo en ese gran líder de la iglesia después de ese prontuario de muertos que tenía a cuestas, pues esa es la voluntad de Dios y vamos a apoyarlo y vamos a respaldarlo. Ese es el apostolado del que nos habla la Biblia. Pensemos en José. Les he mencionado varias veces la vida de José y su familia. José en Egipto, pensar en su familia seguramente lo llevaba a hacerse muchas preguntas. Cualquier persona en la posición de José hubiera rechazado esa familia tan turbulenta que tuvo, tan oscura que tuvo, que quiso matarlo, que lo vendió como esclavo. Pero el apóstol no cuestiona. El apóstol le dice, Señor, gracias por la familia que me diste. Heme aquí, ayúdame a hacer luz. Ayúdame a ser el apóstol que mi familia necesita para conocerte. José fue un apóstol para su familia. Le dijo al Señor, heme aquí. Y gracias al corazón de ese hombre que no cuestionó los planes soberanos de Dios de haberle dado una familia tan loca, ¿cierto? Por no decir otras palabras, pues tenemos toda la historia de la fe. Recordemos que de su familia vienen las 12 tribus de Israel. Recordemos que de una historia tan turbulenta como fue esta familia viene en nuestro Salvador. Pensaba yo en Jacob, quizás un hombre tan, ¿cómo decir? Que tan perdido en la vida, quizás un hombre que tuvo las agallas de engañar a su padre, que lo veía uno como sin ese proyecto de vida, sin ese plan, sin saber para dónde iba, todo el mundo manipulándolo. Lo manipuló su suegra, lo manipuló sus esposas. Él tuvo un padre que fue monógamo de acuerdo al diseño de Dios, pero él decidió hacer caso omiso al plan de Dios y se permitió tener el modelo de familia que tenían otras culturas con muchas esposas. Pues yo también hubiera cuestionado que este fuera parte de las personas que Dios escogió, no por sus obras, sino como usted y como yo. Por gracia le quiso dar el regalo de, ¿sabes qué? Ven a mí, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar, yo te voy a madurar, yo te voy a perfeccionar.
para que cumplas la misión. Y eso somos usted y yo en las manos del Señor. Y así es que Jacob llega a las manos del Señor para dejar de ser un hombre tan poco, ¿cierto? Para convertirse en un héroe de la fe, para convertirse en un hombre que llevó su legado y llevó el legado a la siguiente generación y que crió pues un hombre como José, que indudablemente fue un hombre maravilloso. Y bueno, aquí me puedo quedar hablando de muchos personajes. Lo cierto es que el apóstol no cuestiona las personas que hacen parte del plan de salvación. Familia, meditemos en esto, meditemos en ese llamado que hemos recibido, independiente de nuestra hoja de vida, independiente de la hoja de vida de nuestra familia. Dios aquí ha querido darle el regalo a usted y a mí de ser sus hijos, y con ese regalo nos entregó el plan del apostolado para que usted y yo lo vivamos, para que los que están a nuestro alrededor también lo vivan. Confiemos, dejemos de cuestionar el plan de Dios para cada uno de los que nos rodean, y más bien sigámonos concentrando en agradecerle al Señor profundamente el habernos escogido para darnos ese regalo. Y sigamos meditando cómo usted va a vivir el apostolado, cómo usted va a vivir el heme aquí, Señor. Cómo puedo serte útil en esta familia imperfecta que tengo, en esta iglesia imperfecta a la que pertenezco, en esta sociedad imperfecta en la que vivo, en estos tiempos. Cómo voy a vivir como apóstol escogido por Dios, porque eso significa recibir a Jesucristo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Él está aquí, y vuelvo y le repito, quiere agradar al Padre, y el Padre anhela que usted y yo vamos y cumplamos la gran comisión. Bueno, vamos a orar, y con esto en mente yo le animo a que usted siga orando por esos invitados al cumpleaños de Jesús. Veamos esta gran fiesta como lo que es, una gran fiesta en honor a Él, una gran fiesta gran comisionista, para recordarle a muchos que la Navidad se trata de Jesucristo, pero también como esa gran oportunidad, no solamente de honrarlo a Él, sino de vivir el apostolado, de usted invitar a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, o de pronto esas personitas que hace rato quizás dejaron de asistir y que usted les recuerda con amor. Invitémoslos y que sea una oportunidad más para que vivamos el apostolado. Ahora, por supuesto, no quiero decir que solo cuando invitamos a alguien estamos viviendo el apostolado, no. Es todos los días cuando usted decide hacer la voluntad de Dios. Decide hacer la voluntad de Dios, y en esa medida ir afectando la vida de otros. Cuando usted decide perdonar, cuando usted decide en cada uno de los escenarios no responder a la necesidad de otros, no responder a los deseos de su carne que a veces son hostiles, sino comportarse como luz del mundo y sal de la tierra, como nos enseña la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, el apostolado se vive todos los días en cada pensamiento que dejo hacer nido en mi corazón, en cada emoción que decido controlar, sujetar, en cada decisión que tomo, en cada silencio también que a veces tengo que asumir por hacer la voluntad de Dios. En fin, de diferentes maneras fuimos llamados a vivir ese apostolado. Vamos a orar. Padre, gracias por el regalo
de ser tu hijo, de ser tu hija. Dígale al Señor con sus propias palabras que en este ayuno usted quiere tomarse el tiempo de decirle de diferentes maneras: gracias. Gracias porque aunque yo también era de aquellos que te ignoraba, de aquellos que no hizo méritos para recibir este regalo, tú me miraste con amor. Tú me miraste con amor y decidiste, Señor, darme el regalo de ser tu hija. Gracias, Señor. No me cansaré cada día de mi vida de decirte gracias por tu misericordia, porque no me dejaste perder en la locura de este mundo, porque no me dejaste perder en la locura de mi carne, que a veces en medio de las historias de dolor que he vivido, quizá me pudo haber llevado por caminos bastante dañinos y bastante tóxicos. Gracias, Señor, porque el mal no tiene poder sobre mí. Gracias porque tú me has dado esa libertad para no vivir esclava de mis heridas, esclava de mi carne, esclava del mundo y sus locuras, sino para vivir como libre para ti, Señor. Gracias. Pero también quiero decirte, Señor, yo quiero madurar ese apostolado que le has entregado a cada uno de los que te hemos recibido como Señor y Salvador. Señor, yo quiero menguar para que tú, Jesús, crezcas en mí y que a través de mí cumplas ese gran anhelo de salvar a muchos, de poblar el cielo, de que muchas vidas sean restauradas, de que muchos hogares sean reconciliados. Señor, quizá yo he descartado a muchos en los tiempos bíblicos, quizá he descartado a muchos en mí hoy, me he descartado a mí misma, a mí mismo. Pero hoy quiero decirte, Señor, creo en ti. Creo en ti que crees en mí. Creo en ti que has creído en cada uno de esos apóstoles que has puesto a mi alrededor. Creo en tu plan. Ayuda a mi fe. Si a usted le cuesta, dígale: Señor, ayuda a mi fe. Enséñame a creer en tu plan. Y ayúdame, Señor, a vivirlo, a vivir ese apostolado que tú anhelas ver en mí. Dígale: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Dame la sabiduría para yo ser luz del mundo y sal de la tierra, Señor. Para, en lo que tú me permites ver, Señor, en vez de desechar, en vez de huir, yo pueda decirte: Señor, heme aquí. Ayúdame a poner los ojos en ti y a ser de aquellos que construye, aquellos que se concentran en el plan, que no están cuestionando la misión, que no están cuestionando el lugar, las personas, sino que están, Señor, concentrados en su apostolado, sabiendo que el plan tuyo, por imperfecto que a veces parezca, es perfecto. Y que tú, Señor, el único perfecto, eres aquel que se sigue perfeccionando en nuestras debilidades, que se seguirá perfeccionando en nuestras familias imperfectas, que se seguirá perfeccionando en nuestro ministerio imperfecto, que se seguirá perfeccionando en todo aquello, Señor, que necesita ser transformado por ti. Dígale: Señor, ayúdame en estos 7 días de ayuno a seguir meditando en que soy un apóstol. Dígale usted mismo: ayúdame a seguir meditando en que soy un apóstol escogido por Dios y enviado para vivir en unidad dentro de tu plan maravilloso.
Te pido tu bendición para cada una de estas familias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar entonces mañana en nuestro segundo día de ayuno.